Aunque los médicos decían que probablemente su hijo no iba a sobrevivir e incluso le dieron la opción de no continuar con su embarazo, ella decidió seguir adelante. Hoy te presentamos a Paula y a su hijo Tiago, un niño que nació con una cardiopatía congénita, que vive en el espectro autista y que hoy nos enseña que sí es posible vivir con un corazón diferente. Esta es su historia. Hola, bienvenidos nuevamente a Aprendiendo a Vivir. Mi nombre es Camilo Hurtado y hoy venimos con nuevas historias inspiradoras. El día de hoy estamos con Paula, una gran amiga de la vida. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Cami, ¿cómo estás? Bien, Bien, ¿cómo vas? bien, ¿Qué gracias. hay de tu vida después de tantos años? Pues muchas cosas han pasado después de tantos años, como unos 10 años más o Ujú. menos, y que te voy a contar ahorita. Bueno, súper bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por sacar el tiempo para venir a conversar y sobre todo por tener la valentía de contar tu historia. Bueno, Entonces, bueno, vamos a empezar por el tema más importante que tiene nombre propio y es Tiago. Cuéntanos un poco sobre tu hijo y cuéntanos también qué haces en este momento de tu vida. yo actualmente soy enfermera profesional, hice una especialización en enfermería neonatal y trabajo en una unidad de cuidado intensivo neonatal, o sea, con puros bebés recién nacidos que pues están muy enfermos. Y Tiago, que es mi bendición, tiene 7 años, pero desde que nació pues ha sido un proceso bastante duro porque fue diagnosticado con una cardiopatía congénita muy compleja, lo que nos ha llevado pues a múltiples situaciones complejas como cirugías, hospitalizaciones largas, rehabilitaciones y terapias. Pero entonces devolvámonos en el tiempo y quiero hacerte una pregunta para entender. ¿Tú soñabas con ser mamá? Sí, pues un sueño lejano, pero uno se lo imagina pues de color rosa, ¿no? Uno no imagina que la maternidad trae consigo ciertas, o sea, ciertas limitaciones, como ciertas cosas, porque a uno siempre se lo han vendido como color rosa. Claro. Y uno sueña con la familia ideal, con el niño sano, con el niño que va al colegio y todo eso. Sí lo soñaba y lo veía así. En mi vida no fue así de tanto de color rosa, pero fue un periodo un poquito más difícil, pero que yo agradezco, digamos, a la vida. Uno a veces no, o sea, uno a veces pasa los procesos y los vive y se pregunta el por qué, pero pues no el para qué. Ujú. Y fue así conmigo. Ok. ¿Cuántos años tenías cuando quedaste Bueno, embarazada? tenía 21 años. 21 años, o 21 sea, años. estabas Sí, chiquita. fui joven, fui mamá joven y uno cuando es joven piensa que puede comerse al mundo y no ve, digamos, no dimensiona la magnitud de las cosas que vienen atrás y de todo lo que implica porque pues ser mamá trae ciertos cambios Claro. también en tu familia, en tu manera de ver la vida y en tu forma de vivir. Ujú, claro. Sí, sobre todo cuando, cuando tu hijo de alguna manera, pues, tiene, digamos que ciertas complejidades. Mm. Entonces, vamos a entrar un poco en el tema. Tiago tiene una cardiopatía congénita de nacimiento, Sí. ¿verdad? ¿En qué momento te enteraste tú de la cardiopatía y pues en qué consiste también para las personas que de repente no saben qué es una cardiopatía? Bueno, una cardiopatía es una enfermedad congénita, es decir, los bebés nacen con esta condición, se desarrolla más o menos, el corazón se desarrolla a las 14 semanas de embarazo, Ok. pues de la mamá. El corazón de Tiago no se desarrolló bien, no tuvo sus conexiones como la que nosotros tenemos. Él, digamos, para que usted me pueda entender en palabras más, solo tiene medio corazón. Ok. O sea, él solo funciona con medio corazón, es decir, un ventrículo. Y me lo diagnosticaron a las 21 semanas de embarazo por una ecografía fetal. Quiero entender en ese momento para una mujer embarazada, una joven de 21 años embarazada, ¿cómo fue enterarse de esa noticia? Como, bueno, tu hijo tiene, digamos que esta complejidad. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, pues en ese momento, pues estaba estudiando enfermería, estaba más o menos como en tercero, cuarto semestre, y pues sí, una condición, pero digamos que no la dimensionaba tanto a fondo como pues vino después, que claro, fue un choque duro porque uno quiere que su bebé nazca sano. Claro. Digamos que, o sea, sí, lo que te digo, un choque completamente duro y esperar, digamos, después qué va a pasar.
porque en ese momento la doctora que nos hizo la ecografía pues fue bastante dura. A veces no, su bebé no va a nacer, su bebé se va a morir, su bebé si nace pues no sabemos cómo va a nacer, no sabemos si va a correr, no sabemos si va a ser un vegetal, no sabemos si el embarazo llega a término. Es una cardiopatía muy compleja, una cardiopatía que tiene que pasar por varias cirugías para que el bebé pueda vivir y no sabemos si las resista. Entonces me habló de la interrupción del embarazo, interrupción O voluntaria del sea, te embarazo. planteó la posibilidad. Sí, me dijo, usted está muy joven, usted puede tener otros hijos, este embarazo, pues usted no va a tener las condiciones, porque pues toda enfermedad desafortunadamente implica también dinero, Claro. implica también mucho tiempo. Entonces me dijo todo eso. Y un embarazo, digamos que ya de 21 semanas es un embarazo que ya está muy avanzado y pues que no se puede interrumpir por, hay muchos riesgos, digamos el riesgo ¿Son como 4 o 5 meses? son Cinco. más o menos 4 y medio. Ok. El riesgo psicológico, sabemos cómo le hace a una mamá que interrumpa a su bebé. Yo soy enfermera y pues yo amo la vida, cuido bebés, trabajo en una unidad neonatal, Claro. entonces pues uno le tiene cierto respeto. Uno respeta las decisiones de las madres que sí quieren hacerlo, pero pues uno no, como que no, yo por lo menos yo en mi caso no. Y no, yo seguí con el embarazo, entonces yo decía, bueno, hasta el último momento vamos a ver qué pasa. Yo soy muy creyente en Dios y yo dije, que sea la voluntad de Dios, porque pues acá en lo terrenal, pues no podemos hacer nada, siempre se lo entregué la vida de te amo mucho a Dios y demás, y decidí seguir con el embarazo. Ok. Entonces fue un embarazo muy controlado, a mí cada 8 días me hacían ecografías para ver cómo era el bebé, pero pues su diagnóstico no iba a cambiar, ¿no? Él crecía bien, sí, pero pues su corazón seguía así. Ujú. Entonces, pues los últimos días del embarazo ya como que me puse a caminar de la casa a la universidad, pues fue un camino largo y rompí fuente y me hicieron cesárea. Ok. Lógicamente, pues yo con miedo, porque como me habían dicho que el bebé si nacía, nosotros pues todas las mujeres cuando estamos embarazadas tenemos una conexión con el bebé pues a través de la placenta. Claro. Digamos que es una circulación diferente a la que tenemos después de que nacemos. Si se corta el cordón umbilical, pues el bebé ya tiene que aprender a respirar solo, ya tiene que responder el mundo, o sea, como decimos nosotros en adaptarse, Ujú. una adaptación. Entonces mi miedo era que cortaran ese cordón y que el bebé para el suelo. Cuando él nace, nació bien, pero inmediatamente pues yo no lo pude ver, se lo llevaron a la unidad de cuidado intensivo. Ok. Y ahí fue que empezó, digamos, como el proceso y pues ahí, no, definitivamente fue muy difícil porque ese choque de ver a tu bebé en una unidad de cuidado intensivo es brutal. Es brutal primero por lo que te encuentras de primeras, entonces tú entras y es un montón de monitores, un montón de bebés con tubo, un montón de sonidos, mamás desesperadas, médicos corriendo de un lado para el otro. O sea, es un choque. En ese momento fue un choque para mí, pues eso. Claro, porque además es el contraste entre l- una vida que está empezando, o sea, un nacimiento que es un motivo de alegría, pero al mismo tiempo, pues, una complejidad de estar en una sala de cuidados intensivos. O sea, creo que debe ser una escena muy Sí, contradictoria, ¿no? Y muy chocante sí, sí, también. sí, es demasiado chocante y lo más difícil fue que a mí me lo dejaron ver 3 días después, Uf, porque como me hicieron cesárea, pues entonces uno tiene que tener ciertos cuidados y demás, pero pues en esos momentos uno no piensa que uno tiene que hacer, yo lo quería ver y saber cómo estaba, saber qué me decían, a los 3 días lo pude ver, entré a la unidad y lo que te digo, el choque fue brutal. Cuando llegué, la médica que habló conmigo me dijo, su bebé está muy grave, su bebé tiene una condición muy dura, su bebé se puede morir en cualquier momento, no sabemos qué le podemos ofrecer, su cardiopatía es muy compleja, además, no solo porque tenga un ventrículo único, sino porque hay arterias como la aorta que, digamos, no se desarrollaron muy bien. La aorta de él tenía como una hipoplasia, es decir, era un poquito más pequeñita, pues entonces no le va a dar suficiente sangre a los otros órganos, en cualquier momento nos puede hacer paro y demás. Lo único que le podemos ofrecer es que el cirujano venga y hable con usted. pucha, ¿y tú qué pensaste en ese momento? O sea, más allá No, de lo obvio, ¿y tuviste como algún acompañamiento psicológico? no, psicológico no. Digamos que mi acompañamiento fue más de mi familia, que pues doy gracias a Dios porque siempre me han acompañado, siempre me han apoyado, Firmes. que eso siempre fue, digamos, eso es importante, tu red de apoyo en Claro. un momentos tan difíciles, ellos siempre estuvieron conmigo, pero no tuve un acompañamiento psicológico porque yo, o sea, cuando uno pasa por esas circunstancias y tiene un hijo así enfermo, uno se olvida de uno mismo, familia, o sea, uno pasa a un segundo plano y solo le importa, digamos, el bebé. Cuando fui a hablar con el cirujano me dijo, bueno, le voy a plantear dos opciones. Lo podemos operar, pero se va a morir. Y si no lo operamos, también se va a morir.
entonces tiene que decidir si lo quiere someter, digamos, a ese procedimiento quirúrgico, que es un procedimiento pues bastante complicado, una cirugía compleja de corazón abierto, o si definitivamente lo dejamos así y en 8 días el bebé pues va a fallecer. Ujú. Ay, Y yo en ese momento sentí que se me bajó el mundo, estaba con mi abuelita escuchando todo lo que él nos decía, un cirujano, pues, que en esos momentos fue muy duro, pero ya después fue un amor con nosotros. Entonces, como tomar esa decisión, me dijo, les doy 2 días para que lo piensen, es difícil hablarlo con su familia, porque de todas maneras es la cirugía, sí, si sale bien, pues después es la recuperación, el posoperatorio que nosotros llamamos la rehabilitación y además de eso toca hacerle otras 2 cirugías, porque hay que conectar ese corazón, ese ventrículo único, hay que quitarle carga para que pueda funcionar. Entonces fue como, uy, o sea, esto no es de solo una una vez, cirugía de ya. solo una cirugía, esto es de mucho tiempo. ¿Qué sentías en ese momento? O sea, en esos 2 días, en ese lapso de... No, pues imagínate, o sea, tú que ante la muerte, ¿tú qué puedes decir? O ante procesos así, ¿tú qué puedes decir? Yo en ese momento pues pensaba, bueno, y si le damos la oportunidad, pero si no, pero, o sea, tenía como las dos opciones y las dos opciones me llevaban al mismo camino. Entonces yo dije, no, pues démosle el chance. Quien quita de que de verdad se pueda, pero pues yo ya me estaba haciendo la idea de que en algún momento, y siempre me he hecho la idea que en algún momento, pues Tiago se podía ir. Sí, siempre lo mencioné así, pero pues uno no está preparado para que eso pase, y menos Claro. con un hijo, uno no se prepara para enterrar un hijo, para eso. Entonces yo hablé con mi familia, ellos me dijeron, no, pues opérenlo en manos de Dios, Dios tiene la última palabra, todos son muy creyentes y pues me apoyaron, pero fueron momentos muy difíciles. Entonces al niño le hacen una primera cirugía para poder hacerle la cirugía grande, le hacen un banking pulmonar, que digamos es cerclar las arterias pulmonares para que no le llegue tanto flujo al corazón y el corazón, el medio corazón no se cargara. En esa cirugía le fue bastante mal, salió a la unidad, pero esto, un shock cardiogénico, multisoportado con muchos medicamentos para que su corazón funcionara, una diálisis peritoneal porque sus riñones dejaron de funcionar. O sea, tú lo veías y un arbolito de Navidad, bomba, 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 para que el bebé pudiera funcionar entubado. Y así lo operaron a los 4 días de vida, el banding pulmonar, que es el que te mencioné ahorita, y trataron de llevarlo 15 días, 15 días más para llevarlo a la cirugía grande. Entonces la cirugía grande lo llevaron así con su riñón, pues ahí como malito, porque ya tocaba sí o sí operarlo, ya no había opción, lo llevaron. Y esa cirugía sí fue una cirugía grande, duró más o menos 18 horas Uf, en el quirófano. Y cuando salió, pues la cirugía fue todo un éxito, pero la recuperación sí fue, digamos, un poquito más difícil, pues porque era un bebé de 15 días de no, es nacido. que, o sea, como un cuerpito así puede resistir tanto. Imagínate. Entonces fue, y yo lloraba y lloraba. Entonces, un cardiólogo que es el cardiólogo de él, toda su vida ha sido el cardiólogo. Yo, que una persona que quiero muchísimo, que Javier Castro, si me estás escuchando, me dijo, mira, si tú siempre vas a llorar todo el tiempo, eso es lo que le vamos a transmitir a tu bebé. Y aunque en los libros no se vea eso, uno lo ve mucho en la unidad. Si tú te portas feliz, te portas positiva de que todo va a cambiar, aunque las circunstancias sean otras, el bebé, digamos, va a tener una recuperación más rápida. Entonces en ese momento yo dije, bueno, voy a cambiar mi actitud y así el bebé estuviera. Entonces le empecé a cantar, le decoraba. Allá en la unidad dejan decorar, digamos, de Mm, bombas de su primer mes. Me lo dejaron disfrazar porque nos cogió el 31 de octubre, entonces me lo dejaron disfrazar de Superman y ujú. fue más o menos la cosa y el niño se fue recuperando poco a poco, pero pues es una recuperación lenta. Claro, y ahí empezaste tú también como a disfrutar un poquito más tu Claro, maternidad. aunque pues no es una maternidad esperada, Claro. imagínate, pero bueno, pasamos 4 meses en UCI después de que, o sea, ese proceso de que él nació, 4 meses en UCI y el bebé ya empezó a recuperarse, 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 ya comía, Ok. digamos, ya toleraba la comida, ya pues lo lograron estuvar, ya no sus medicamentos, pues ya no tenía tanto medicamento, ya su riñón empezó a funcionar. Entonces su cirugía fue completamente un éxito. Ya después nos mandaron a piso y ahí también recuperándose, como dándole los medicamentos. Él todavía toma muchos medicamentos para que su corazón pueda funcionar Ujú. y ya nos dieron salida a los 4 meses de vida. Pau, ¿y qué sentiste tú en el momento en que viste a tu hijo por primera vez?
No, pues eso es una descripción difícil porque estaba en una unidad, pues imagínate, yo lo vi conectado a un montón de aparatos. Fue difícil para mí porque esa ruptura materna y las mamás que han tenido bebés hospitalizados me van a entender, es difícil. Es difícil porque tú lo que quieres es llevarte tu bebé para la casa. Claro. Darle seno, si me entiendes, cuidarlo, bañarlo. Yo en ese momento no pude porque no me lo dejaban alzar. O sea, imagínate, a mí se me rompió el corazón. Fue un momento muy duro y además eran como visitas un poco restringidas por todos los cuidados que toca tener en una unidad. O sea, lo veías desde lejos. Pues lo veía cerca, haz de cuenta estar a la cama y yo estaba ahí sentada al lado, pero pues no podía tocarlo, no podía, ¿si me entiendes? Ya es porque estaba muy grave. Ya después sí pude alzarlo y cuando uno lo alza uno siente, mejor dicho, esa conexión de todo, pero para mí el primer momento que lo vi fue duro. Fue duro Claro. porque uno no imaginaba ver a su hijo así. Y ya después cuando me dieron salida, eso fue una fiesta porque imagínate, lo podía alzar, ya lo podía bañar, ya le podía dar tetero y demás. Entonces fue, o sea, es como si hubieras pisado el infierno, pero por fin pudiste salir de, pues, de esas situaciones porque es una montaña rusa de emociones. Claro. Un día estás bien, un día estás mal y tienes que permanecer bien porque tú eres la que está ya, pues, de cabeza enfrentando esa situación. Pues no es fácil doblegar ni nada, pero pues sí hubo momentos que uno solo, sí, que no se los manifestó. Yo no se los manifestaba a mi mamá porque yo sabía que mi mamá estaba Claro. igual o peor que yo, y mi abuelita igual o peor que yo, el papá del bebé igual o peor que yo. Entonces uno trataba de mantenerse siempre optimista y demasiado, y siento que fallé porque uno no siempre puede mantenerse así, o sea, uno tiene Mm, que expresar sus emociones o si no, eso se va a volver un tapón que después va a explotar y va a ser difícil. Entonces fueron muchas emociones, pero bueno, nos dieron salida. Y bien, claro, y también fue como la primera victoria, ¿no? O sea, la la primera victoria. primera cirugía, bueno, las primeras cirugías y ya ver como que empezó a tener algún avance y 4 meses después pudo salir. O Sí, sea, ya pudiste estar con él en la casa, eso es una primera victoria, ¿no? sí, claro, ya es fue una primera victoria, una segunda victoria cuando cumplió el año, ¿no? Pau, yo creo que hay algo muy hermoso dentro de lo que nos acabas de contar y es como el panorama. Una niña de 21 años, porque uno a los 21 años no es que sea la persona más madura del mundo, que tuvo que tomar una decisión muy difícil Mm. y al mismo tiempo el médico, el pediatra, cuando te dijo ese consejo de si tú estás bien, tu bebé está bien, ¿qué fue lo que te hizo a ti como entenderlo? O sea, ¿cómo hace uno para entender eso a esa edad y viviendo un proceso tan complejo? Bueno, esa pregunta me la he hecho mucho tiempo. Digamos que no tengo una respuesta como tal porque, o sea, todavía yo dimensiono, porque para mí fue un abrir y cerrar de ojos todo lo que pasé con Tiago, pero pues se logró. Digamos que la fuerza de las madres es una fuerza que no tiene explicación, es un amor que no tiene explicación. Digamos que es un amor que todo lo puede, que no duda de su amor. Pero en ese momento las palabras del cardiólogo me hicieron entrar en razón y yo dije, bueno, sí, si estuvo conmigo 9 meses y uno le transmite todas las emociones al bebé y ahora que nació también es posible transmitirle todas las emociones, pues tengo que aceptar el diagnóstico. Porque si antes lo acepté y dije, bueno, van a nacer y que sea lo que Dios quiera, pues tengo que aceptarlo ahora que lo estoy viviendo. Entonces dije, pues sabe que sí, tiene razón. Y por más de que el bebé pues esté enfermo, por más de que esté mal, yo voy a cambiar mi actitud, voy a transmitirle todo lo positivo que puedo transmitirle, incluso pues uno de mamá piensa siempre, yo daría mi vida por el niño si yo estuviera ahí y él pudiera salir. Y lo tomé así como un buen consejo. Y no, desde ahí algo se rompió, digamos que un hilo se rompió porque pues no es fácil afrontar una enfermedad así. Pues era una niña de 21 años, digamos, sí, lo que tú dices, uno tiene la madurez, pero pues la saqué, me tocó madurar porque no me podía quedar, digamos, en que soy niña, en que el niño está muy mal, sino que tenía que mirar más allá y dimensionar pues lo que yo había aceptado, ¿no? Porque pues todas las decisiones que uno toma traen consecuencias y hay que aceptarlas de la mejor manera. Fue un proceso, digamos, sí, de aceptación, de perdón, porque también uno a veces se pregunta por qué, si fue culpa mía, digamos que pues no, no, pues no fue culpa mía.
digamos que fue un proceso que me tocó vivir y que agradezco ese proceso porque ya no soy la misma de antes, ahí también algo se rompió, ya tú empiezas a ver la vida diferente, tú empiezas a agradecer todas las cosas y aprendí de esa manera y ya después la actitud pues mejoró y después de ahí todo lo que le hacían a Tiago lo tomé así, con la mejor actitud de que el niño iba a salir y el niño de verdad que es un niño demasiado fuerte. O sea, todo el mundo lo ve y todo el mundo dice, "Sí, pero él ha pasado por todo eso". Yo dije, sí, él ha pasado por todo eso. Porque es un niño que aunque decían que no iba a correr, que no iba a saltar, es un niño que monta bicicleta, Ujú. es un niño que está en natación, es un niño que va a su colegio, que ya lee. Anoche estaba leyendo, y yo, ¡ay! Está leyendo. Entonces, digamos que todas esas cosas que él ha logrado, que para otros niños es, digamos, Normal. normal, para él o sea, son Un éxitos, milagro. ¿sí? Es un milagro de corazón. Entonces uno agradece, digamos, todo el proceso porque detrás de mí vienen más mamás con niños que tienen cardiopatías congénitas, de que van a ser operados y demás. Y si es así, porque pues yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo Claro, neonatal, estás muy metida también donde ahí. llegan bebés con cardiopatías congénitas y digamos que Ay, eso me ha permitido entender a la mamá y ser más humana pues en mi trabajo claro. porque lo pasé y sé cómo se siente y doy el mismo consejo que me dio el cardiólogo, se los doy a las mamás y mira que si uno lo ve y uno ve niños, o sea, que están críticamente enfermos, poder salir adelante. Digamos que esa es la mayor satisfacción. Y ahora me pregunto por qué era enfermera, o sea, por qué decidí ser enfermera y doy gracias a Dios porque no me pudo poner en un mejor sitio que ese. Claro, muy bonito también ver cómo la maternidad te ha conectado también con tu propósito de vida y con tu, sí, con tu trabajo, pero también con esa misión, porque yo creo que muchas veces uno no sabe cómo una palabra o una frase que uno le diga a una persona puede cambiarle la vida. Sí. Entonces me parece como pues muy lindo y muy admirable. Y bueno, ¿cómo ha sido entonces el proceso con Tiago? ¿Ya salieron del hospital y ahí me estabas contando algo sobre el primer año? Ah, bueno, salimos del hospital el primer año, pues entonces asustados, ¿no? Porque cualquier cosa que le pasara, pues corríamos al médico y demás, pero no, ya aprendimos como a mirar al bebé. Pues el bebé siempre se veía un poquito más moradito de lo normal, porque pues no tenía suficiente oxígeno en sangre. ¿Era más pequeño o No, él cómo era? siempre fue muy grande. Él ¿Qué? fue un bebé grande, digamos delgado pero grande, largo. Pero Ujú. entonces bien, empezó a gatear, porque entonces nosotros decíamos, ¿será que se iba a caminar? ¿Será que se iba a Sí. gatear? Porque también la falta de oxígeno, digamos, puede afectar el cerebro. Entonces, si para Ajá, el cerebro se afecta, pues se afectan ciertas funciones, digamos, hablándolo más de medicina y más de enfermería, pues afectan ciertas funciones en la vida diaria de la persona. claro. Pero no, entonces el bebé empezó a gatear, empezó a sentarse, comía bien. Y entonces yo decía, pues eso es un milagro. Si me decían que no iba a comer, que iba a ser prácticamente una persona en estado vegetativo, que iba a estar en cama, que tocaba hacerle todos sus cuidados. En realidad no, o sea, hizo todas sus cosas como un bebé normal. Empezamos, digamos, como otro proceso de él a los 2 años, pues ya cumplidos empezamos a hacer cateterismos cardíacos, porque pues ya tocaba prepararlo para la otra cirugía, que es el GLE, porque pues su corazón no iba a funcionar solamente con esa cirugía, tocaba hacerle otras 2 cirugías. Entonces, para poder Ok, llegar a esas cirugías, toca mirar, digamos, que las presiones pulmonares no están tan altas, porque el GLE funciona con presiones y si tiene las presiones muy altas, pues no va a funcionar la cirugía. Entonces, todos los cateterismos que le hacían salían con las presiones pulmonares muy altas. ok, Entonces, esa cirugía tocaba descartarla. En ese momento no se la podían hacer porque la presión estaba alta, entonces el bebé podía, pues, fallecer. Entonces así duramos mucho tiempo, hasta los 3 años, el niño ya se veía muy morado. Entonces yo le decía al cardiólogo, pero pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, dime qué otra cosa le pueden en ofrecer. ese lapso, ¿cómo eran los controles? ¿Cada cuánto lo veía el médico? Los ¿Cómo? controles con él eran cada mes. Ok. Cada mes lo veía el cardiólogo, también lo ven muchos especialistas, pues lo ve el nefrólogo por lo de su riñón, lo ve gastroenterología, lo ven todas las especialidades, neumología, pues porque Ujú. todos somos una conexión. Claro. El cuerpo es una conexión, pues el corazón funciona también a través con los pulmones y Sí, demás, hay es unas un sistema. conexiones, es un sistema. Entonces lo veía también el neumólogo y demás para mejorar sus presiones, salió con muchos medicamentos también, pero pues sus presiones no mejoraban y su cirugía no se podía hacer por el riesgo de fallecer.
Entonces, 3 años, el bebé ya se empezaba a ver morado, ya se empezaba a ver cansado. A los 4 años, entonces, en la primera cirugía, a él le colocaron una fístula, digamos que es un tubito que hace cierta conexión para que pueda pasar sangre por ahí. Ujú. Pues ya estaba creciendo, la fístula ya se le estaba quedando pequeña y el bebé ya se podía ver, ya se empezaba pues a ver morado. Ok. Y me decía el doctor, no, es que lo único que te puedo ofrecer es que le cambiemos la fístula, una fístula más grande, pues porque si se llega a tapar esa fístula, se fallece, Ujú. Tiago puede fallecer. Entonces, pues no hay otra opción porque las presiones no nos dan. Y finalmente, como a los 4 años, se le hacen otra cirugía que deciden cambiarle pues la fístula. O sea, para ese momento, ¿cuántas cirugías llevaba? Ya llevaba dos, con esta sería la tercera. La tercera cirugía, ok. Y le cambian pues su fístula, nos fue muy bien en la cirugía, bien el bebé ya se veía menos morado, pero pues todavía un poquito moradito. Eh, y ellos me decían, no, pues toca seguir haciéndole cateterismos para poder llevarlo a las otras dos cirugías que le faltaban. Y entonces, en ese lapso de tiempo que te digo, de los 4 hasta los 6 años, no pudimos hacerle la cirugía, pero el niño ya pues se veía cansado, se veía morado Ujú. y durante ese tiempo empezó a usar oxígeno, porque ya no, o sea, su oxígeno ya no daba y saturaba muy poquito, es decir, su oxígeno en sangre ya era como de 70, 75 y normalmente las personas tienen que tenerlo por encima de 90, o sea, Mm. Pucha. estaba bajito. Bueno, y a pesar de eso, pues el niño seguía dando pues la batalla. Lo metimos a estudiar con su oxígeno, él cargaba su oxígeno, su cosito, sus compañeros de jardín lo ayudaban a cargar su Mm. oxígeno y él hacía todas las cosas pues como un niño normal. Pero se me pasó contarte algo, como a los 4 años tuvimos una cita con neurología donde lo diagnostican al bebé, o bueno, al bebé no, al niño ya, a Tiago lo diagnostican con autismo. Ok. Entonces, digamos que eso fue otro golpe que yo pienso que eso me dio más duro que la propia cardiopatía, Ok. porque ¿Por yo qué? dije, pues autismo es un espectro muy grande, es un espectro muy grande y digamos que hay niños que tienen autismo simple y que son funcionales, hay otros niños que no son tan funcionales. ¿Tú podrías explicarle a las personas de qué consiste el autismo? De repente, si hay alguien que esté viendo la entrevista y no sepa qué es. Bueno, lo que te digo, no soy experta en el tema, es lo que es leído y estudiado por Tiago, es un espectro muy grande, autismo leve, autismo severo, y pues todo autismo, digamos, cuando se diagnostica, no es igual en todos, digamos que cada autismo tiene ciertas Claro. características, afecta ciertas, digamos, afecta tres esferas, lo social, la comunicación y lo sensorial. Entonces, pues hay que diagnosticar, tiene que ser un diagnóstico muy preciso porque pues se puede confundir con otros diagnósticos y Tiago cumplía ciertas características, sobre todo en el ámbito, en ese momento cuando lo diagnostican, en los tres ámbitos, en la etapa, pues en el ámbito sensorial, social y comunicación, porque el niño no hablaba todavía. Ok. El niño pues daba unas palabras, pero pues no hablaba, no Claro, hablaba pero muy bien. también era algo como que se podría asociar a la cardiopatía, ¿no? Como Sí, por todo lo que ha eso, vivido, sí, y pues, además que lo cuidamos mucho, ¿no? Entonces claro. como que no lo llevamos a centros comerciales porque después, pues de pronto se puede enfermar, ¿sí Sí. me entiendes? O sea, todo lo que ha pasado y una neumonía o una gripa o cualquier cosita en él, pues es más grave que en nosotros Ujú. o es más grave que en un niño normal. Entonces cuando lo diagnostican, pues todos quedamos como, "Ah, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar?" Y uno se pone a leer, entonces ve, digamos, unos autismos muy severos donde la persona es no verbal, no se comunica la persona, digamos, Ok. sobre todo en ellos, en los niños con autismo, ellos ven el mundo diferente a nosotros, perciben las cosas diferentes, entonces los ruidos muy fuertes los pueden estresar, sitios con muchas personas los pueden estresar. Claro, sus sentidos están más agudos, más Desarrollados, sí, ellos tienen desarrollados. como unos sentidos más desarrollados. Sí. Entonces, pues afecta esa parte y pues la parte social que es tan importante, tener relaciones interpersonales Sí, claro. y demás. Entonces yo dije, o sea, otro diagnóstico, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué autismo tiene? O sea, y me decían, no sabemos si va a poder leer, no sabemos si va a poder escribir, o sea, otra vez lo mismo, pero sumado a la cardiopatía, ahora se viene otra cosa que es, digamos, difícil, porque esos bebés, pues, no es que la tengan tan fácil como nosotros a lo que consideramos normal, porque pues nosotros supuestamente somos normales, entre comillas, ahora le va a tocar un poco más difícil por su manera de percibir las cosas. Claro. Entonces yo
me dio súper duro porque ahora dije, o sea, Tiago, ¿cómo va a ser independiente? Porque no sabemos si va a poder hacer ciertas cosas, como te digo, que nosotros podemos hacer, como hablar, lo que estamos Ujú, haciendo tú y yo, hablar para ellos es difícil, se dificulta, porque claro, no tener saben una conversación. dar un beso, dar un Ujú. abrazo, o sea, yo dije, ¿y ahora qué? O su parte social, su parte sensorial. Entonces yo dije, bueno, no, es tu proceso que se me viene, y yo, digamos, ese proceso fue más difícil aceptar ese diagnóstico que el primero. El neurólogo me dijo, toca hacerle más exámenes, toca hacerle más exámenes psicológicos, más ya de conducta, digamos, de cómo percibe las cosas, toca hacerle una resonancia para mirar si sí o si no, pero tiene ciertos patrones. Por ejemplo, Tiago en ese momento caminaba en puntas, no se comunicaba, hacía como una cosa que se aleteo. Entonces cumplía, digamos, con esos criterios para poder dar ese diagnóstico. Y yo dije: "Ay, Dios mío, o sea, yo soy tu mejor guerrera, pero creo que me la estás poniendo muy duro". Mi mamá me decía: "Pues nada", mi mamá siempre me decía: "Pues se saca adelante, que yo no sé qué, que eso no sé qué, que eso tiene que haber terapia, que yo no sé qué". O sea, tu mamá ha sido Sí, como que el la polo a roca. tierra, sí, Mm, mi mamá, mi abuela. Y entonces yo le decía: "Bueno, está bien", pero pues yo no lo aceptaba. Y ujú. si uno no acepta el diagnóstico de autismo, uno no puede ayudar a los niños. O sea, hay que aceptarlo para poder ayudarlos. Y para poder Y entenderlo para también. poder entenderlo, de que tú no tienes que, de que él no se tiene que adaptar a tu mundo, sino que tú tienes que adaptarse al mundo de él. Ujú. Entonces ya eran pues dos cosas, una cardiopatía y un autismo, y yo decía, ay Dios mío, o sea, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de todo? Sí, ¿cómo lo manejo? O sea, Sí, como que claro, era el factor físico, pero ahora también entonces todo. el factor psicológico. Ajá. Entonces, bueno, el neurólogo me dijo, pero hay muchas terapias, aunque Tiago ya estaba en terapias por pues, su hospitalización larga. Él tenía terapia ocupacional, Ve, donde le hacían ejercicios y vamos a sí, ponerlo en la movilidad. bolita, ta, ta, ta. Entonces me dijo, "Ay, entonces voy a mandar cita con neurología y neurología te va a mandar ciertas terapias". Entonces le mandaron terapias ahí sí de lenguaje, terapia cognitiva, terapia de más. Y yo dije, bueno, pues lo llevamos de lunes a viernes, todas las tardes de 2 a 5 muy juiciosos con la terapia, súper, Todos los días, o todos los sea, días, todos los días. Ya cuando cumplió como 5 años empezó a hablar. ok. Entonces, mamá, mamá, mami, pero eran como muchas cosas, o sea, como no frases así conectadas, sino que palabras así, y entonces tocaba primero evaluarlo para ver cuál era su parte más afectada. Entonces, la comunicación definitivamente no era porque empezó a hablar y empezaba a cantar, entonces dijimos que eso no era. Su parte social un poco, pero pues también nos dimos cuenta que fue en parte, digamos, como nuestra culpa porque no lo dejamos socializar mucho Ujú, claro. cuando estaba pequeño por el miedo a que se enfermara o su parte sensorial. Entonces creció un poquito más y nos dimos cuenta que era su parte sensorial. Ok, porque es como, ¿cuáles son los ¿Cuáles son digamos que cortarse el pelo es difícil en ellos, de cuesta? les Claro. duele, les duele. Entonces el llevarlo a la peluquería, uf, era una tortura. Wow. Era una tortura porque le dolía, no se dejaba, digamos, llevarlo a centros comerciales también era difícil porque pues había mucho ruido, las luces no le gustaban, veía mucha gente y se estresaba. Entonces ellos hacen, digamos, no es una pataleta porque a veces la persona piensa que el niño está mal creado y que nos está haciendo una pataleta, sino que es su manera como de expresar que está estresado, entonces se tiran al piso, empiezan a patalear, se quitan la ropa, lloran, y eso era lo que me hacía Tiago. Era lo que me hacía Tiago en los centros comerciales, se los hacía. Entonces la gente nos miraba y decía, uy, qué niño tan mal creado, pero no saben que más allá de que supuestamente es mal creado, pues tiene una condición que es autismo. Y la gente todavía no entiende esa condición. Claro, y muy complejo también porque entonces representa no solamente el peso de cargar con todo el proceso que has vivido, sino también el diagnóstico del autismo y aprender a entender cómo manejar el tema, o sea, cuáles son las herramientas que tú como mamá tienes que tener para poder manejar esa situación con el niño. O sea, creo que debió haber sido algo muy difícil y ahí me gustaría saber si tú en ese momento tuviste algún tipo de acompañamiento psicológico o alguien te dice como, mira, ante
X situación, si el niño te hace una pataleta, tú tienes que manejarlo de esta manera o fue algo intuitivo que tú como mamá fuiste desarrollando? Digamos que no, pues no he tenido un acompañamiento psicológico y para ayudar a Tiago, pues tocaba aceptar el diagnóstico, porque es muy difícil cuando tú no aceptas una cosa, tú como que le haces el feo y como que, "Ay, no, no, que no Ujú, me toque a mí". Lo acepté y en las terapias que iba a Tiago, esas son terapias con psicología, entonces la psicóloga me empezó, o sea, me empezó a explicar en cuanto, digamos, pues al estrés que él tomaba, para no decirle pataleta, sino ante la actitud que Tiago tomaba ante ciertos estímulos. Entonces ya decía, bueno, hay que calmarlo, hay que mm, controlarlo, ¿sí? Entonces, contenerlo. si está pues muy estresado, dejarlo. Lo dejábamos que le pasara y ya después él venía así como, bien, abrázame, y ya, Mm, y se le pasaba. Entonces aprendimos, digamos que a convivir con el autismo, lo aprendimos a convivir, aprendimos mucho de las terapeutas como tal, de las psicólogas para tratarlo. Y creo que las terapias en los niños con autismo son demasiado importantes. Las terapias nos lo ayudaron mucho en su parte social, pues ya actualmente es un niño que habla, actualmente es un niño que se deja cortar el pelo, actualmente es un niño que sale a centros comerciales, que va a parques, que hace toda su vida normal. El autismo de Tiago, pues afortunadamente es un autismo leve, que lo hemos sabido encaminar con sus terapias y que pues ahorita pues tiene mucha actividad, lo que te digo, pues está en natación, monta cicla, entonces son niños supremamente inteligentes, ujú. muy bueno para las matemáticas. Él, antes de haber aprendido a leer, aprendió a sumar. Desde los 4 años está sumando. Entonces uno aprende, digamos, a potenciar esas cosas, ¿no? Entonces mi familia ya sabe que a Tiago no le gusta pues el ruido tan grande, que no le gustan ciertas Ujú, cosas, entonces nos adaptamos a él. Y okey. ya lo del autismo, pues sí, tiene autismo leve, pues está en sus terapias, está escolarizado, o sea, estamos haciendo que tenga una vida completamente normal y la idea de las terapias es que él sea lo más independiente posible. Bueno, pues me parece maravilloso que hayan podido encontrar como las herramientas para poderle ofrecer a él, pues, la calidad de vida que se merece. Sí. Pau, ¿cómo ha sido explicarle a Tiago, pues, digamos que su condición? Cuando me contabas que andaba con su bala de oxígeno y demás, ¿cómo has hecho tú para poderle explicar, pues, su vida? Bueno, pues digamos que no he tenido necesidad de explicarla. El niño creo que la ha entendido él mismo, porque él mismo sabe cuánto dar, sabe que cuando está cansado, pues se tiene que sentar y demás. Y él sabe, digamos, siempre cuando lo llevamos, cuando era sometido a cirugías, por más bebé que fuera, pues le explicábamos, porque igual, pues tiene que entender que es él el que va a estar en un quirófano, es él el que le van a abrir el pecho. Entonces, creo que él ha entendido su condición, creo que nunca me ha preguntado el por qué ni nada, sino él dice que es un milagro. Entonces, es muy consentido por todos y entonces ya como que se pasa ciertos límites de la manipulación, de que me duele, de que no puedo recoger los juguetes porque me duele. Entonces, creo que él sabe perfectamente, digamos, lo que tiene, pero sí se ha dado cuenta que tiene algo que lo hace especial, Ujú, que lo hace porque pues va a sus terapias y le gustan sus terapias. Se acostumbró después a ir a los médicos porque pues al principio pues no le gustaba mucho estar de cita en cita, de examen en examen. Entonces uno como que le dice, bueno, te van a sacar sangre, tú ya sabes, tenemos que ver cómo está este corazón, cómo va todo. Entonces ha sido un proceso de que le ha ido entendiendo pues paso a paso, ¿no? Como el ujú. proceso que lleva paso a paso. Después de lo que te dije del autismo y de lo que te estaba contando de las cirugías, que nos faltaban dos, porque quedamos en eso, porque Ajá. tuvimos una pausa de que el autismo y tuvimos una pausa realmente en el proceso de él aceptando el Que autismo, haya llevándolo hasta a ese momento terapia. eran 3 habían pasado Teníamos 3 tres cirugías cirugías, y estaban esperando que mejorara para hacer las otras 2. faltaban dos. Ujú. Entonces finalmente a los 5 años me dijeron, no podemos hacer nada. Ya el niño con esas cirugías que tiene, si se le cierra la fístula, pues el niño va a fallecer. No te podemos ofrecer nada más. O sea, casi que otro Sí, ultimátum, otro otra golpe y noticia. yo. Entonces, hasta lo que el niño aguante, prácticamente me dijeron así, prácticamente lo desahuciaron. Yo Mm, decía, y yo le decía a mi mamá, no, o sea, no, o sea, yo lloraba y yo le decía, no, mamá, te toca hacer algo, no sé. En ese momento yo me gradúo, ya me gradúo como enfermera y me sale el rural en Bogotá, porque yo estaba en Bucaramanga, yo estudié pues en Bucaramanga todo mi pregrado.
O sea, todo Entonces, esto sucedió en todo Bucaramanga. esto sucedió Ok, en Bucaramanga. Entonces ya como que me salió a Bogotá y mi mamá, pues no, pues váyase, miramos qué hacemos. Bueno, me vine a Bogotá, hice mi rural acá, después hice la especialidad y en ese momento pues Teo como que seguía pues todavía con su problema de que se veía moradito, de que se veía de más. Y entonces no, lo llevamos al control normal. Nos decían que bueno, que lo que él aguantara, que ya sabían que el bebé pues iba a fallecer, que yo no sé qué. Entonces yo decía, no, pero es que no debe haber otra opción. Y nos decían pues que tampoco podíamos venir a Bogotá por la altura. Entonces tuvimos un periodo de pausa de que no sabíamos ni, o sea, no sabíamos qué hacer ni demás. Después de mi rural me especialicé en lo que te venía contando. Entré a trabajar a una clínica que es experta en cardiopatías congénitas. Entonces yo dije, bueno, es un propósito y mi mamá me dice, ¿usted por qué no habla ya? De pronto para que miren a Tiago, de pronto para que mire si le pueden ofrecer algo, pero era como el miedo de traerlo de ciudad y otra vez claro. otro cambio y otra vez, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Finalmente hubo un turno que yo estaba hablando con una compañera y mi compañera me dijo, pues llame al cirujano, el mejor cirujano que tenemos acá, pero fue como así, como una locura no pensada, que yo dije, ¿será? Y me dijo, ay sí, llámelo. Entonces yo lo llamé y el cirujano, para que un amor de persona, me dijo, no, tráemelo. Y yo le dije, pero la ciudad, el cambio de ciudad, me dijo, no, eso no va a pasar nada, tráemelo, que es. Y entonces todos los niños que hemos operado acá, ¿qué? Entonces yo dije, bueno, otra vez al principio, estamos como al principio, me voy a arriesgar a traerlo. Lo traje, dije a mi mamá, véngase porque lo van a ver acá. Entonces mi mamá se vino, bueno, mi tío fue a recogerlos en el carro, se vinieron y todos asustados cuando ya estaban entrando a Bogotá y no, súper bien. Claro. O sea, le pegó más duro fue el frío, porque imagínate Bucaramanga, pues es Sí, caliente, el acostumbrado, y acá con ese frío llegaron a la madrugada y todo. Al otro día tuvimos la cita, entonces sí lo vieron como muy morado, sí lo vieron y me dijeron, no, hay que hospitalizarlo, mamá, hay que hospitalizarlo, y acá miramos qué le podemos ofrecer otra vez. Entonces lo hospitalizamos hace un año lo hospitalizamos, le empezaron a hacer exámenes de todo, de todo, de todo, y mira que da la casualidad que ya no tenía la hipertensión pulmonar. Entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer un TAT, el TAT salió bien, todo salió bien. Tenía como unas muelas que tenían como caries, entonces también lo pasaron por odontología porque pues una persona que va a hacer operar el corazón no puede tener caries porque puede infectarse, puede hacer ok. una endocarditis, está conectado, hay mucha conexión ahí, entonces le tuvieron que hacer eso. Y el cirujano me llamó una vez, yo estaba en turno y me dijo, pásate ya a mi consultorio, necesito hablar contigo. Me dijo, el lunes vamos a operar al niño. Le vamos a hacer las dos cirugías que le faltan en una. Y yo, Dios mío, yo como, bueno, Tomé aire. respire, tome aire. Entonces, todas sus condiciones, todas sus complicaciones, me dijeron, tú sabes que es una cirugía muy compleja, es una cirugía muy difícil. De todas las cirugías, digamos, pediátricas cardiovasculares, las dos son complejas, pero ellos se la iban a hacer en una. Entonces uno decía, Pucha. Dios mío, o sea, Doble complejidad, doble. pero también. Sí, y porque ya era hora. Tiago, esa cirugía del Glenn se la tenían que hacer a los 3 años. Y la otra que se llama Fontan se la tenían que hacer a los 5 años. Tiago ya tenía 6 años. Entonces me decía, y el bebé, pues Tiago se ve muy morado. O sea, ya está muy morado. Y de verdad se veía ya, no morado, sino azul. Mm, Entonces uno lo veía como que ya se cansaba mucho, como que la calidad de vida no era buena. Y entonces él me dijo, bueno, el lunes te espero acá a las 5 de la mañana con toda tu familia. Si quieres traer hasta el perro, tráelo. Me dijo que no vamos a entrar a quirófano. Y el lunes muy puntuales, el niño entró a cirugía, hace más o menos un año. Entró a cirugía y igual de larga. Entró a las 6 de la mañana, salió a las 8 de la noche. pucha. ¿Qué piensas tú o sea, en esa espera que se te pasó por la cabeza? O sea, ¿cómo No, fue? pues se me pasó todo el proceso que había pasado con él, todo. O sea, recordando todo cuando era bebé, su primera cirugía, su segunda, su tercera, sus cateterismos, tantas veces que me dijeron que no, tantas veces que me dijeron, el niño no va a ser bueno para las matemáticas, no sabemos si va a poder leer, no sabemos si va a poder sumar. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que cogía fuerza de todo el proceso que ya habíamos pasado para empezar este proceso de nuevo. Pero al mismo tiempo, en tu mente existía o durante todo este proceso existió la posibilidad de decir, mi hijo puede fallecer. Claro, claro, o sea, sí lo he tenido muy claro, lo que te decía al principio, pero no estoy preparada para eso. Lo he tenido muy claro que puede pasar.
y pues lo ha asumido de la manera en que cualquiera de nosotros en cualquier momento se Claro, va a ir, sí, claro. porque lo único que tenemos seguro realmente los seres humanos es que es la muerte. O sea, independientemente que unos lleguen más rápido que otros o que por una enfermedad se acelere más el proceso, pero uno sabe que va a llegar a ese punto, de que no va a ser eterno, pero pues uno no espera, digamos, eso para un niño que hasta ahora está aprendiendo a vivir. Claro. Pero sí lo he tenido muy claro. Pero en ese momento no pensaba que el niño fuera a fallecer porque estaba muy confiada en los médicos cirujanos, en una institución muy buena. Y también en todo el proceso que han vivido, o sea, de decir, Sí, pues si él lo ha entonces yo logrado, lo va a sí, no, seguir yo decía, logrando. Tiago es un niño muy fuerte, o sea, Tiago lo va a lograr, le va a ir muy bien. Y entonces nos llamaron, estábamos ahí, eran como las 12 del mediodía y no nos decían nada esperando. La espera más difícil, yo creo que esperar a una persona en cirugía es lo más difícil pues que le ha tocado a uno. O a mí me ha tocado muchas veces estar en una sala de espera esperando que me diga, que llegue la llamada y me digan, o que salga el médico y me diga, no, pues Es las que 12 del angustia. mediodía y no nos decían nada. Yo estaba con mi familia, mi mamá orando, todos llorando, ¿sí me entiendes? Pero pues teníamos fe, siempre hemos tenido mucha fe de que Tiago iba a salir bien. Entonces, nada, 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, nos fuimos a almorzar. Y como a las 4 de la tarde salió el cirujano. Nos dice, la cirugía fue todo un éxito, todavía está abierto porque pues ha perdido mucha sangre, le estamos transfundiendo todo lo habido por haber, entonces hay que esperar para poder cerrar. Lo quiero entregar cerrado, es decir, con su pechito cerrado. Algunos bebés cuando les hacen las cirugías pues salen con sus pechos abiertos, con esternón abierto que uno lo llama, pero entonces la idea del cirujano era poder cerrarlo porque el riesgo de infección es grande, estar con su pecho abierto. Entonces me dijo, vamos a intentar cerrarlo, tengo a los otros cirujanos trabajando en eso, entonces vamos a esperar. Pero la cirugía fue todo un éxito, Tiago ha respondido bien. Sí. Me dijo, satura 90, mamá, y yo, o sea, Dios mío, yo dije, es en serio, o sea, yo como que, y todos empezamos a llorar y dijo, hay que esperar para poder subirlo a UCI. Entonces, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, nada, como a las 7:30 sale el cirujano, lo logramos cerrar. Entonces, el bebé ya va a ser un nuevo bebé, no tiene necesidad de oxígeno, y yo dije, Dios mío, o sea, después de tantos años y tanto ya, las últimas 2 cirugías, siento que me quitaron un peso de encima. O sea, yo le digo a mi mamá, yo siento que el bulto que llevaba atrás ya no lo tengo y que empieza otra vida diferente con él. Entonces me dijo, ya lo vamos a subir a la unidad, acá lo vamos a estubar porque sus pulmones tienen que funcionar solo, no lo podemos dejar tanto tiempo intubado y ya, y lo puedes ver. Cuando entramos, Dios mío, o sea, Sí, era otro niño que se veía rosado. O wow. sea, fue un cambio y ya no fue el mismo impacto, pues porque yo ya trabajaba en UCI, digamos, ya no fue el mismo impacto que tuve como niña, sino fue un proceso, digamos, de agradecimiento. Yo dije, Dios mío, o sea, por fin este peso encima, por fin no más cirugías, o sea, ya mi niño no va a tener que estar en más quirófanos. Claro, cuando lo vi ahí rosadito, durmiendo así plácidamente, pues con su herida, porque tiene una herida de aquí a acá, tiene otra por acá, tiene 2 por acá, y yo dije, Dios santo, o sea. Y el médico me dijo, mamá, fue todo un éxito, el niño va a tener una vida normal, vamos a respetarle el oxígeno. Y fue así. O sea, después de esa cirugía fue un antes y un después en la vida de él. Le logramos quitar el oxígeno y ahora lo que te digo, nada, corre, habla. Y cuando él se despertó, me dijo, mamá, tengo un corazón nuevo. Y yo, ¡ah, Dios mío! Y entonces me decía, yo no voy a poder correr, ya voy a poder saltar, ya voy a poder hacer todo lo que, ay, perdón, todo lo que no podía hacer, me dijo el bebé. Y ay, no, maravilloso. O sea, yo digo, me quitaron un peso de encima porque los que han vivido esas enfermedades así saben lo duro que es. Y cuando le dieron salida, pues no, imagínate, o sea, verlo sin oxígeno, ver lo que suba escaleras, ver lo que haga todo solo, lo que antes no podía hacer, uno dice, "Eso es un milagro. La fuerza de la familia, la fuerza de la mamá". Y yo digo, o sea, gracias Dios por todo este proceso que viví, porque puedo dar fe de que sí es posible vivir con un corazón diferente, aunque todo el mundo te haya dicho que no, aunque todo el mundo te haya dicho no va a poder correr, no va a vivir, no va. Entonces yo ahora digo, no, pues imagínate, tiene 7 años, ahorita en septiembre cumple 8 y ya sabe leer, sabe.
sabe sumar, monta, cicla, corre, juega, tiende la cama y a pesar de su autismo es un niño que es muy funcional, que sigue ahora con sus controles y demás, pero pues que se logró sacar adelante, Ujú. que fue un niño que pues fue un milagro, como dicen, o sea, tú lo ves, nadie cree que pasó por todas esas cosas Y tiene una vida normal. y tiene una vida normal. Gracias a ti, a tu valentía. Sí, y tiene una vida normal y lo que te digo, o sea, fue un peso. Yo dije, como si llevara una cruz. Mm. Entonces, muchas veces lo asimilaba a cuando somos muy creyentes en Dios, a cuando Dios tuvo que pasar por todas esas pruebas. Dios mío, o sea, yo digo, yo también pasé de una manera diferente por eso. Sé lo que es sentir que un hijo se te va a morir, de que lo vas a poner como en el altar del sacrificio. Uf. Sé lo que es pasar por eso y yo digo, o sea, esto tiene que tener o sea, como que tener algo especial, tiene que tener un testimonio para las demás mamás de que sí se puede y de que si no se pudo, algo, o sea, ese para qué fue algo, digamos, cambiar tu manera de ver la vida, tener más unión familiar, tener más amor por el prójimo, ¿si me entiendes? Ser más compasivo, porque tú no sabes qué está pasando el otro. Mi proceso fue así, pero no sabemos cómo es el proceso de la otra persona, no sabemos qué carga esa persona y a veces uno es muy duro, a Mm. veces uno es muy duro, incluso con las personas que tiene al lado, pero yo con Tiago, o sea, pasamos, digamos, las duras y las maduras y ahorita pues es un niño con una vida normal. Como en cada episodio les pedimos a ustedes que nos envíen sus preguntas para conocer un poco más sobre la vida de nuestros invitados, así que vamos con la pregunta de hoy. ¿Cómo has podido sobrellevar el impacto de la enfermedad de tu hijo y al mismo tiempo lograr transmitirle tanta tranquilidad? Yo pienso que he logrado eso de varias formas. El apoyo, la red de apoyo es importante porque cuando tú te caes, llega tu mamá y te levanta y tu abuela, que son pues parte fundamental de este proceso. ¿Cómo lo he podido también? Yo formándome, porque pues en ese momento que vivimos todo ese proceso, pues yo estudié, digamos, me especialicé. Entonces eso es importante porque también pues estaba desarrollándome profesionalmente como mujer, que también es importante muchas veces y creo que cuando un niño cae enfermo, la mamá pues deja esa parte importante de la vida de cada persona de formación, la deja atrás y se dedica solo a su bebé. Yo encontré las dos formas de hacerlo. Digamos que esa parte de poder estudiar también para mí fue una parte de poder afrontar el problema, porque si estudiaba enfermería, pues sabía cómo lidiar con la enfermedad, Claro, lo sabía entendías, lo entendía qué era lo que estaba entendía, pasando. sabía, digamos, en qué momento llevarlo al hospital, digamos que lo podría cuidar un poco mejor. Entonces, digamos, fue la manera como de afrontar eso y de vivirlo en la vida. Aprendo siempre, aprendo todos los días de mis bebés, aprendo todos los días de las familias. Cada cosa que aprendo la aplico en la vida diaria con Tiago y de esa manera he podido afrontar, digamos, esa enfermedad. Ya es una enfermedad, pues, que vive con nosotros, que vive con toda la familia. Ya es una enfermedad de la familia, como me dijeron alguna vez. Es una enfermedad que la carga toda la familia, que la carga es un poco ahora más liviana, pero pues que la carga y que pues se aceptó, se comprendió y se aprendió a vivir con ella, ¿sí? Entonces, de esa manera fue que pude, quiero seguir estudiando, siempre quiero seguir formándome un poco mejor para dar lo mejor de mí como mamá y pues como enfermera. Y pude conectar esas dos que son muy importantes para una mujer, lo que es ser profesional y lo que es ser mamá. Y de esa manera pues lo vamos logrando, aprendiendo en el camino, pues porque nadie aprendió, así como tu programa, nadie aprendió a vivir. Digamos que lo estamos haciendo en la marcha. Yo creo que sin lugar a dudas también una de las herramientas básicas que todos los seres humanos tenemos y y que es un superpoder de las mamás es el amor. Ah, sí. O sea, sin amor no, seguramente no hubieras podido hacer todo lo que has hecho hoy ni tener la valentía de afrontar todo el proceso. El amor de madre es un amor sobrenatural, Camilo. El amor de mamá es un amor, o sea, es como el amor de Dios, si me entiendes, pero es sobrenatural, es un amor que conforta, es un amor que saca, es un amor que todo lo soporta, que todo lo puede. Y yo tuve el amor de mi mamá en ese proceso y el amor de mi abuela. También tuve el amor de mi papá, pero pues los hombres, digamos, no son tan expresivos con sus emociones. Ujú. Pero yo también sabía que pues mi papá estaba sufriendo, digamos, pero el apoyo de él fue como más, digamos, como más material, más de Ujú. dinero, pero Sí. pues me ayudaba.
Pero pues yo digo que si mi mamá no hubiera estado presente en ese proceso, hubiera sido un poco más difícil. Claro. Si mi abuela no hubiera estado presente en ese proceso, pues hubiera sido un poco más difícil porque me hubiera tocado afrontar. Y pues, o sea, agradezco porque quien tiene a su mamá y a su abuela viva ya es millonario. O sea, ya nada le puede faltar. O sea, uno a veces no se, o sea, no dimensiona la magnitud que es un abrazo de la abuela o una comida preparada por la abuela o ver a tu mamá por ahí cocinándote algo, dándote un jugo. O sea, esas cosas no tienen precio. Y yo las viví así con mi mamá, con ese apoyo, con mi abuela. Y digamos, o sea, es una fuerza sobrehumana, es una fuerza que te saca, te reconforta y te ayuda y te apoya. Como mamá, sí, y las mamás que están pasando por estos procesos, es difícil el principio, el choque, todo. Yo digamos que lo puedo comprender un poco mejor y asimilar un poco mejor que soy enfermera, pero no todas las mamás pues son enfermeras, hay mamás que llevan procesos diferentes, pero pues yo creo que al final es el para qué, ¿no? Ujú. Hay un rompimiento antes del diagnóstico y después del diagnóstico que uno siente como mamá y pues yo creo que como persona también, todas las personas que han pasado por procesos similares, enfermedades muy complejas y lo que te digo, ven la vida de manera diferente. Se empieza a ver la vida de manera diferente, se empiezan ya a tomar cosas que vienen, problemas de la vida cotidiana de una manera más amena, digamos que no son tan graves como lo que tú ya pasaste, Sí. porque ¿qué más puede ser? ¿Qué grave puede ser más allá de la muerte? O sea, la muerte ya es el final, entonces ya lo empiezan a ver así. Y yo le digo a todas las mamás que a veces lo que te dije al principio, a veces uno se pregunta el por qué, pero no el para qué de las cosas. Entonces yo siento que la fuerza, que siempre busquen como mamás esa fuerza, ese amor en el fondo de su corazón, ese amor por sus hijos, y verán que pueden obtener resultados diferentes. Resultados diferentes. No siempre van a ser, digamos, los esperados, porque pues no siempre los resultados van a ser buenos, pero sí, digamos, el proceso va a ser más llevadero. El proceso puede ser un poco mejor. Bueno, Pau, ¿y qué te ha enseñado todo este proceso que has vivido con Tiago? O sea, la pregunta sobra, pero ¿cómo has cambiado como mujer? ¿Cómo ha sido ese crecimiento para ti como ser humana? Uy, sí, yo creo que he aprendido tantas cosas que si me pongo a decírtelas no terminamos nunca. Pero digamos que aprendí a ser una mejor hija, una mejor nieta. eh, Aprendí a amar a mi familia, a, digamos, entablar procesos familiares más a menos. Aprendí a ser mejor enfermera, lo que te decía, a tratar a cada bebé como si fuera mi hijo, a tratar a cada familia como si fuera mi mamá. Aprendí a sobrellevar las cosas de la vida con más calma, ¿sabes? Porque ya cualquier noticia que llegue no puede ser, digamos, peor de lo que ya Ujú. viví. Entonces tengo una vida muy tranquila, soy una persona muy feliz. Cualquier cosa que te hago hace para mí es ganancia y aprendí, digamos, a vivir con esa enfermedad, pero siendo feliz, aceptándola y ayudando al niño, a Tiago, pues en su proceso con el autismo. Desde la Paula de antes, yo creo que ya de la antes de ser mamá y todo, pues ya no queda nada, porque aprendí a ser muy responsable, digamos, muy disciplinada, también dedicar mucho el tiempo de las personas es muy valioso, o sea, que una persona le entregue el tiempo a uno es muy valioso, organizar mi vida, digamos, sin olvidarme también de mí. Aprendí a conectar todas esas cosas, manejar mejor mis emociones después de todo ese proceso, porque pues también uno nunca le enseñaron a manejar emociones. Digamos que uno lo aprende sobre la marcha y muchos de los problemas que tienen los adultos a eso ahora es porque no saben expresar sus emociones. Ujú. Entonces aprendí, digamos, a decir, no, me duele esto, o sea, estoy cansada, ya no puedo más, de que no lo decía antes. A levantar la A mano. levantar la mano, a pedir ayuda, que eso es importante. A veces uno no pide ayuda, entonces uno, ay, yo soy el chacho y puedo, y en verdad uno no puede con todo. Sí. Y creo que ahora pues vivo una vida en paz con todo el proceso, acepté mi proceso, acepté la enfermedad y ya, estoy en paz conmigo y con el mundo, dirían por ahí. Entonces, de esa manera, que es como la enseñanza, ¿sí? Que por más de que sea duro el proceso, por más de que sea difícil lo que tú has vivido, siempre va a haber una luz, la fuerza mía, la fuerza de Tiago, porque es que él es el protagonista de la historia. O sea, yo dije, lo que me dijo el cardiólogo, le transmití toda la fuerza. Yo creo que todos le dábamos a Tiago fuerza, fuerza para que el niño después al otro día me dijo, mira mamá, mi corazón, un corazón nuevo. Y yo dije, Dios mío, o sea, esa fue la mayor ganancia y creo que es la mayor ganancia de mi vida.
Y siempre va a ser eso, contar esa historia de que se puede. O sea, se puede por más difícil que sea el camino. ¿Le dirías tú justamente a esas personas, a esas mamás que de repente están pasando por un proceso complejo con sus hijos, que están enfrentando algún tipo de diagnóstico o que, bueno, no sé, dentro de todas las posibilidades, ¿qué le dirías a esas mamás, a esas mujeres, a esas personas que están en un momento complejo? Es difícil, ¿no? Enfrentar una enfermedad, enfrentar su hijo, ese choque es difícil. Pero yo diría a cada mamá de que busquen en el fondo de su corazón, digamos, ese amor sobrenatural que hace que la vida sea más amena, más sobrellevadera, y busquen ese apoyo familiar. Es el momento Ajá. de agradecerte no solamente por todo lo que has hecho por tu hijo, sino pues obviamente por estar aquí, porque historias como estas son las que hacen que esto tenga sentido. Como que estoy muy seguro que en el momento que una mamá vea esta entrevista, seguramente va a conectar contigo y va a encontrar una luz, que eso es lo que uno a veces de verdad necesita en la vida, porque precisamente pues todos estamos aprendiendo a vivir. Entonces, gracias por tu historia, gracias por ser tan valiente, de verdad, toda mi admiración y todo mi respeto. Y mi admiración y mi respeto también para Tiago, porque definitivamente pues es un ganador. Sí, Tienes un hijo ganador, es un guerrero. sí. Entonces, nada, ¿quieres agregar algo más? ¿Contarnos algo más? No, no, pues Cami, nada. Gracias por tu invitación. Yo pienso que estas historias son importantes contarlas por las personas que vienen atrás. Y ya, eso. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que nos vieron. Y Pau, gracias. Oh. Qué lindo. De nada.